Buenas tardes, bienvenidos a Excel, manejo de fórmulas y cálculos de datos. Como habíamos platicado de Excel, es el producto del paquete de Microsoft Office para manejo de hojas de cálculo y básicamente manipulación de datos. Ahí hemos visto, para nuestro ejemplo, cómo implementar una tabla, herramientas básicas, formato, edición, quitar, poner, cambiar, mover, etc. Hoy vamos a profundizar un poco en el siguiente video a nivel de manejo de fórmulas y datos. Tomando una tabla muy básica, tenemos que aprender cuál es el concepto de la diferencia entre un dato variable y un dato constante. Un dato variable implica que es el valor de una celda que puede cambiar en cualquier momento. Puede ser un dato calculado en base a una operación de otras celdas o similar. Por el contrario, un dato constante es un dato que no va a variar, por ejemplo, un número o una letra. Para nuestro ejemplo, vamos a modificar nuestra tabla. Vamos a agregar un costo por producto. Si se dan cuenta, al agregar más columnas, Excel en automático me mantiene el formato de la tabla que ya tengo aplicada. Esta columna, al ser un valor en moneda, yo la voy a cambiar a moneda. Yo le puedo poner contabilidad, la única diferencia es que el formato, el símbolo de moneda, lo va a poner Excel a la extrema izquierda y el monto numérico a la extrema derecha. Vamos a escoger contabilidad para que se vea un poco más ordenado. Siempre, como les hacía mención, el valor va a depender completamente de el idioma en el que esté instalado Office en la computadora donde se esté trabajando. En mi caso, por ser una PC donde tengo Office en inglés y Windows en inglés, aparece como moneda default del sistema operativo el dólar. Si esto lo abren en una o lo ejecutan en una PC donde esté instalado Windows con Guatemala como región default, les va a aparecer GT Quetzales. Yo acá puedo poner un valor numérico o calcularlo mediante una función. En este caso, vamos a utilizar la función multiplicación. Tenemos todo tipo de funciones en la barra herramientas fórmulas. Acá, si nos damos cuenta, cada tipo de funciones va a tener un catálogo bastante amplio. En este caso estamos viendo de autosuma las más utilizadas, funciones financieras, aquí vemos todas las opciones que tenemos, funciones lógicas, textuales, de fecha, etcétera, etcétera. Yo estoy buscando una función de multiplicación, nos vamos a matemáticas y acá tenemos todas las funciones de matemática. Si no tenemos muy claro qué cálculo ejecuta la función que estamos usando, podemos movernos y si dejamos el cursor 2 segundos, Excel mismo nos va a dar un dato de cómo se utiliza y qué es lo que hace. En este caso vemos que suma, se ingresa el rango de números y suma todos los números en un rango de celdas, bastante autoexplicativo. Estamos buscando una función para multiplicar, vamos a producto. Yo calculo que es esta, multiplica todos los números especificados como argumentos. Siempre tomemos en cuenta que si estamos utilizando Office en inglés, esto puede variar directamente dependiendo del lenguaje del paquete de ofimática que estemos utilizando. Entonces, yo sé que se llama producto. Acá tenemos dos formas de utilizar dicha función. Si yo le doy clic, me va a pedir el rango de celdas y los números que yo voy a ir tomando. Yo aquí quiero multiplicar, por ejemplo, la cantidad por
el precio. Si hubiese otro número, yo lo puedo seguir agregando, pero acá necesito únicamente cantidad por precio. Entonces, al momento de dar a aceptar, por ser una fórmula insertada, Excel en automático calcula todas las filas. ¿Cuál es la diferencia? Si alcanzamos a ver en la parte superior, donde estamos insertando la fórmula, empieza con el signo de igual. Cualquier dato que vaya, por ejemplo, con el signo de igual, Excel lo toma como una fórmula o función. Escogemos nuestra fórmula y entre paréntesis enviamos los parámetros. Los separamos usualmente por punto y coma y así sucesivamente hasta completar. Cerramos y al darle enter, teniendo el paréntesis cerrado, Excel va a calcular. Este caso es una fórmula con un problema. Entonces, si yo estoy ingresando una fórmula mal o que no existe, Excel me va a dar un dato de que no es válida. Solo por ejemplo, veamos si yo intento sumar esto. Parámetros y parámetro 3 no existen. Entonces, al intentar yo sumar, Excel me va a marcar como un error. Va a intentar corregir los datos de la fórmula. Cuando es numeral nombre, numeral valor o numeral dato, quiere decir Excel básicamente diciéndome su fórmula está mal. Vamos a eliminar esta columna y a seguir trabajando acá. Si nos damos cuenta, cuando tenemos el dato de arroba, Excel en automático sobreentiende que toda la fila, en este caso toda la columna, perdón, agregue yo los datos que se necesiten, va a mantener el mismo cálculo en la columna E. Si yo agregara un cuarto, por poner un ejemplo, acá tendría en automático el cálculo de la fórmula. Dicho cálculo yo también lo puedo hacer manual. Agregando yo de forma igual y yo quiero operar, por ejemplo, cantidad, asterisco que implica el símbolo de multiplicación por precio. Le doy enter y tengo de la misma forma, si alcanzamos a ver, el mismo resultado. Acá no le he dado formato, siempre me voy, en este caso yo lo quiero sin el símbolo de moneda, solo en formato numérico, y tengo yo ahí el costo por producto y de la misma forma el costo manual. ¿Cuál es la diferencia? Acá utilizamos la función producto que calcula los datos y acá utilizamos únicamente una fórmula igual cantidad por precio, que es conocida como la columna costo manual. Entonces, esa es la fórmula básica de cómo utilizar funciones y fórmulas en Excel. Ventajas de esto. Al utilizar una fórmula, si acá en el momento que cambie cualquier dato, este se actualiza en automático en todos los datos donde se haya calculado. Nos damos cuenta de eso. Pasa lo mismo con cualquier dato que se modifique que está tomado en una fórmula. Tipos de fórmula, muchísimos. Fecha, textuales, numéricas, alfanuméricas. Acá podemos ver todo el tipo de fórmulas que hay. Por poner un ejemplo, si yo necesitara tomar únicamente las primeras letras o las últimas letras de cada una de la descripción del producto, existe una función que se llama derecha. Siempre al empezar a escribir, si alcanzan a leer, Excel me va a sugerir el dato de la fórmula que cree que yo quiero usar. Si efectivamente yo veo que el que me está sugiriendo Excel devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto,
Ese es precisamente lo que estoy tratando de hacer. Para tomarla, yo únicamente presiono la tecla Tab. Excel me pone ya la función y cuáles son los parámetros. Si alcanzan a leer, necesito una celda que contenga un texto. A esto yo le voy a asignar la columna B. Escojo el producto, @descripción, quiere decir de que como esto es un formato de tabla, todas las filas en la columna B se van a utilizar como parámetro. Y número de caracteres. Esto implica cuántos caracteres de la derecha hacia la izquierda va a tomar dicha función. Por ejemplo, yo quiero los últimos 4. Voy a tomar una coma y voy a poner el número 4. Esto me va a dar los últimos 4 caracteres de cada una descripción. En el caso de 1 sería TO1, en la segunda fila sería 2, en la tercera 3 y en la última D.espacio 4. Veamos si es cierto. Cerramos paréntesis, le damos enter y acá tenemos los últimos 3 caracteres de cada una de las descripciones del producto. Tenemos que tomar en cuenta de que en este caso, al haber aplicado ya un formato de tabla, Excel en automático me sugiere si yo quiero utilizar el dato de la columna como un parámetro. Si yo no lo quisiera, si yo quisiera utilizar una función muy específica, por ejemplo, yo acá en 4 yo necesito una concatenación. Concatenar como dato adicional implica unir varios textos. Yo quiero unir el código y la descripción, pero solo lo quiero hacer para el producto 4, en este caso la fila 5. Entonces yo muy puntualmente escribo el número de celda A1, el número de la segunda celda, no, en este caso no es A1, es A5, perdón. Segunda celda B5 y solo por efectos de referencia le vamos a poner el precio, que sería B5. Entonces, si se dan cuenta, el color del parámetro lo va poniendo resaltado en cada uno de los que yo estoy usando como una ayuda para ver qué estoy sumando. Al cerrar paréntesis y darle enter, lo que va a hacer Excel es concatenar esos valores. Acá, porque estoy en un formato de tabla, me los cambió directamente a una celda. Yo podría, por ejemplo, acá, si no necesitara tener eso como una celda, quitarlo como parte de un dato de la tabla. Entonces, yo acá puedo insertar de cualquier manera, seguir dando valores, control Z para deshacer lo que estaba haciendo. En este caso, tengo los últimos caracteres a la derecha y acá la concatenación de 3 celdas. 1, 2, 3, que tienen una función genérica, y cuarta con una función muy específica. Siempre yo puedo cambiar el título de cada una de las columnas e ir agregando funciones o celdas según requiera. En el caso de la fecha, por ejemplo, yo necesito la fecha de hoy, signo de igual. Hoy devuelve la fecha actual, únicamente le doy enter. Perdón. En este caso vemos que el detalle de que no tuve los paréntesis, entonces no logré completar. Tab. Y como no lleva paréntesis, solo cierro paréntesis, enter. Entonces me pone la fecha de hoy. ¿Cuál es la ventaja de esto? Este dato es cambiante. Si Excel, este documento se abre mañana, en lugar de aparecer 19 de julio, va a aparecer 20 de julio. Y así sucesivamente según se abra. Siempre va a tomar la fecha del día de hoy.
Estos son ejemplos básicos de manipulaciones de fórmulas y funciones de Excel que son interpretadas por cualquier tipo de libro de Excel a partir de Office 2007 a la fecha. Sobre cualquier versión no hay ningún problema de compatibilidad. Excel las toma. Las últimas pues son un poquito más detalladas. Siempre podemos consultarlas en línea. La ayuda de Office Online es bastante compleja y podemos apoyarnos siempre en la barra de fórmulas. Esto es bastante práctico de usar. Por ejemplo, si yo quisiera el totalizar acá por costos, únicamente le doy clic en autosuma, que es la función más utilizada de todo el mundo de Excel, y en automático me calcula la sumatoria de todos los productos en un total. Acá si existe algún cambio, el total en automático va a variar. Entonces, ¿en qué concluimos? Que podemos tener un set de fórmulas basados en variables o constantes que nos van a ayudar a llevar a cabo un libro de Excel o una hoja de cálculo considerablemente más dinámica. Únicamente tenemos que cuidar nuestra sintaxis, que se resume de la siguiente manera: signo de igual, fórmula o función a utilizar y sus parámetros, que nos podemos apoyar en la opción de fórmulas viendo cada una de las que tenemos acá y únicamente dejando el mouse encima para ver especificidades de la misma. Muchas gracias por su atención. Esto es Excel básico, funciones y fórmulas.